Y para continuar, voy a abrir de nuevo tu código, ¿vale? Voy a abrir el main, por ejemplo. Vamos a ver. Vale. Bien, y yo estoy viendo aquí que tú has usado, aparte de usar módulos, evidentemente, has usado funciones, has definido las funciones antes de hacer lo que sería el bucle principal, el main, digamos, y aquí has hecho un while true. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en la siguiente parte de la clase, a continuación voy a hablar de clases y objetos y por tanto de programación orientada a objetos dentro de Python. Con esto lo que te quiero decir es, tú no has usado programación orientada a objetos. Y la cuestión es, tampoco tendrías por qué. Es decir, con todo esto lo que quiero decir es que precisamente una de las cosas que más me gustan de Python, no solo de Python, sino de otros lenguajes, tales como por ejemplo también PHP o C++, es que soportan el paradigma de programación orientada a objetos, pero no te obligan al paradigma de programación orientado a objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que yo abro, por ejemplo, por aquí una Wikipedia y pongo PHP Wikipedia. Si puede ser en inglés, pues mejor. Y si no, pues nada. Vamos a ponerlo en inglés. Vale, entonces, vamos a ver. Vale. Entonces, como vemos, en PHP, en el lenguaje PHP, tenemos que tiene los paradigmas imperativo, funcional, orientado a objetos, procedural y reflectivo. Es decir, es un lenguaje llamado multiparadigma, porque no te obliga a trabajar con un solo paradigma. Sin embargo, Java, Wikipedia, English. Vaya, me lo ha cogido en un momento. Perdonadme que lo ponga en inglés, pero es que la Wikipedia en inglés suele tener más información, al menos a día de hoy. Entonces, el paradigma de Java se supone que es multiparadigma, pero finalmente esto no es demasiado cierto, desde el punto de vista en que si nos fijamos en la propia descripción, dice que Java es un lenguaje de propósito general, pero que está basado en clases orientado a objetos. Con lo cual, esto que estoy viendo aquí en la práctica no es muy cierto, porque por ejemplo, cuando arrancas con Java, lo primero que tienes que hacer es programar con clases sí o sí, ¿vale? Entonces, dime, dime. Claro que todos son clases y que solo para empezar ya tienes que declarar tu clase y tu método principal y por tanto tienes que entender lo que es una clase y lo que es un método y todo eso. Entonces, una de las cosas, como os decía, que más me gustan de Python es precisamente esa cuestión y es que es multiparadigma. A día de hoy, hasta llegar a este momento, hemos estado trabajando en todo momento sin orientación a objetos. Y a continuación voy a enseñar a trabajar con programación de clases y con programación de objetos. Y eso no quiere decir que el resto del curso lo vayamos a hacer programando a objetos. Aquí ya cada programador y también cada profesor pone sobre la mesa sus propias manías. Entonces, claro, yo a lo largo de los años me he encontrado con muchas personas que en un momento dado programan procedural o programan funcional, en un momento dado descubren la programación orientada a objetos y es como, madre mía, ¿sabes? Como un nuevo nivel en mi vida. Como a partir de aquí lo tengo que hacer todo con objetos. Yo soy más de la filosofía de, vamos a ver, no nos flipemos, y es que los objetos sirven para lo que sirven y para lo que sirven vienen muy bien, pero precisamente lo bueno que tiene Python es que con 3 líneas tengo un programa. Es decir, no quiero ahora complicar artificialmente, si no lo necesito, mis programas. ¿Vale? Entonces, las clases, eso sí, representan en ciertos escenarios una serie de ventajas. Yo, por ejemplo, puedo abrir, ya te digo, tu código o el código que hicimos en la clase anterior, da igual, y puedo ver o puedo, por ejemplo, trabajar aquí con consultas. Voy a cargar ahora consultas, ahora cuando cargue el brackets. Y yo puedo ver que tú, por ejemplo, te has definido una serie de funciones.
¿Por qué te has definido una serie de funciones? Pues porque tú sabes que esas funciones las vas a llamar múltiples veces a lo largo del código. Y tú por tanto sabes que encapsular ese código en funciones te va a venir bien, te va a ser conveniente. De la misma forma, te has hecho aquí un archivo de consultas. El archivo de consultas básicamente, prácticamente es una librería de funciones y lo que hace por tanto es preparar una serie de funciones para cuando tú las puedas necesitar. Los objetos, por tanto, diríamos, para deciroslo de una forma sencilla, son algo así como las funciones, pero a un nivel mayor de complejidad y de utilidad. Vamos a ver las clases, cómo se programa con clases. En un momento dado, al principio sobre todo, una vez que está explicado, la gente lo que suele decir es, vale, entiendo cómo funciona, pero no sé para qué me va a servir esto en mi vida. Y yo a continuación lo que suele decir es, bueno, ten paciencia porque verás que llega un momento en el que trabajar con clases te va a permitir resolver una serie de problemas en el momento en el que aparezcan.